Armando, es todo tuyo, el grupo. Bueno, muy buenas noches a todos por esta oportunidad maravillosa para compartir este primer panel de conversación alrededor de un tema absolutamente apasionante: cómo ganar la sobrevivencia eterna. Quisiera compartir un momento la pantalla. Quiero presentar a nuestros panelistas, unos panelistas de lujo. Eh, Vamos a hacerlo en un momento. Básicamente, el panel es una conversación temática sobre temas previamente acordados. Es una conversación que se dirige a formular unas preguntas, a introducir el tema y a abarcar este apasionante y trascendente asunto de la sobrevivencia eterna tan profundamente revelado en nuestro libro, en el libro de Durantia. Hoy contamos para el efecto con Andrés Ramírez, colombiano, lector, investigador del libro Durantia desde 1994, perteneciente a la Asociación Durantia Bogotá; con Isabel Reynoso, panelista, lectora e investigadora del libro Durantia desde 1978; Mayrán Durán, panelista, peruana, lectora e investigadora del libro desde 1995. En consecuencia, tenemos unos panelistas de lujo para introducir este tema eh, trascendental durante toda la historia, preocupación de todas las grandes religiones: cómo sobrevivimos, qué de nosotros sobrevive. Eso es lo que van a exponernos nuestros panelistas: en dónde sobrevivimos, reflexiones acerca de cuál es nuestro estado en el proceso de sobrevivencia, cómo ganar la sobrevivencia eterna. Después, un tema muy bello, y quisiera dar inicio a este panel en consecuencia con, con una primera pregunta, un primer interrogante para Andrés. Andrés, siempre se preguntan las personas de fe: ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es lo que lo sobrevive? Quisieras contarnos en consecuencia cuál es tu visión al respecto. Buenas noches, Armando, y a todos. Bueno, em, yo estuve revisando un poco para preparar, tratar de preparar un poco más el panel. En general, ¿qué se dice en las filosofías y religiones del mundo sobre lo que es el alma y el espíritu? Eh, para muchas personas es lo mismo, o para muchas corrientes es lo mismo. Y a veces hay una ligera diferenciación, pero por ejemplo en la Wikipedia, si buscas espíritu o alma, te dirige al mismo artículo. En otros casos, el alma lo identifican un poco más con la esencia de la persona, un poco con lo que el libro Durante llamaría su personalidad. eh, y el espíritu a veces un poco más con una esencia un poco más elevada. Eh, digamos que sería más como incluso la divinidad. Mm, entonces, eso es como en líneas muy generales. Digamos que la mayoría de las personas, para la mayoría de las personas es tal vez lo mismo, y en algunos casos lo diferencian. Por supuesto que hay muchos matices. Y esto es importante porque nos pone como en contexto la información que da el libro Durantia, ¿no? Cómo se separa la propuesta teológica y filosófica que dan los reveladores en comparación con lo que todos tenemos en la mente o en las culturas. Y creo que todo parte de la percepción interior o de la suposición filosófica que tiene el ser humano de que hay algo más que el cuerpo físico. Entonces, si tú supones que eres algo más que el cuerpo físico, entonces ahí aparecen las preguntas acerca de
¿Qué más eres? ¿En qué consiste el resto de tu naturaleza? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es su origen? ¿Qué le ocurre después de la muerte? Eh, si desaparece simplemente después de la muerte y no se manifiesta más. Entonces ahí surge el concepto de alma, que en la mente de casi todo el mundo es algo así como una parte que somos nosotros, pero no es el cuerpo físico. Eh, entonces, en el libro Durantia, ya digamos, porque vinimos fue a hablar del libro Durantia, ¿cierto? Entonces, ya pasando esa introducción, yo diría que eh, hablamos ahora sí del libro Durantia, ¿no? Bueno, yo voy a hablar del libro, de lo que dice el libro Durantia, ¿no? Los otros panelistas pues harán sus respectivos aportes, por supuesto. Entonces, el libro dice que efectivamente existen factores o elementos que van más allá de lo material y que nos acompañan. El alma es más parte de nosotros, es como nuestro maletín de cosas valiosas, específicamente aprendizajes de valor, enseñanzas de valor. Y ahí ya el libro está dando un mensaje y es que las cosas de valor no se pierden. Las cosas que mediante la experiencia nos han aportado, o el crecimiento más bien que hemos tenido a partir de nuestras experiencias de todo tipo, no solo no se pierde a nivel personal, sino que el libro va más allá y dice que todo ese crecimiento está siendo almacenado y está aportando a un crecimiento de la totalidad de la creación que en este momento está habitada. Eh, yo me imagino el alma en ese sentido como una especie de, si se quiere ver así, ah, segundamente, pero yo sé que la mente es otra cosa en el libro Durantia, pero más bien un paquete de ideas valiosas. Siempre me la he imaginado para efectos del libro Durantia como una especie de piedra preciosa con muchas caras, una especie de diamante, y es lo que nos servirá para continuar más adelante en los mundos morontiales, o sea, los mundos donde continúa la vida, donde tiene lugar el reensamble de la personalidad. Entonces, es una posesión personal, es algo que crece con nuestro esfuerzo y es algo que no perdemos, que continúa tras la muerte. El espíritu, en contraste, es algo que no es propiamente nuestro. Nos podremos fusionar con el espíritu en algún momento, pero es más una guía, es una brújula. Eh, hay, hay diferentes ayudas espirituales, pero en general cuando el libro habla del espíritu se refiere a una ayuda en particular, que es el ajustador de pensamiento. Es un fragmento del Padre que nos guía a través de la vida, que nos indica cuál es la voluntad del Padre, que nos permite la comunión, la conexión. Es un fragmento del Padre mismo, dice el libro. Entonces, en resumen, por ahora, ya para cerrar y que participen los otros panelistas, eh, el alma es más nuestra por ahora, el espíritu es más la guía que tenemos, aunque nos fusionaremos con el espíritu en algún momento. Ok, Andrés. Perfecto. No sé si alguno de los panelistas quisiera hacer una breve acotación al respecto en este tema de la mente, el alma y el espíritu. De alma y espíritu. Mayran, ¿quieres hablar? Brevemente, sí. O si no, continuaríamos. Quisiera como recapitulando un poco, Andrés, de acuerdo con el libro, entonces el alma sería una adquisición experiencial que nace de espiritualizar la mente en contacto con el ajustador.
Y estos conceptos pues son relevantes para la pregunta que vendría luego, que tiene que ver con qué parte en consecuencia sobrevive después de la muerte, qué qué parte va a permanecer cuando el cuerpo físico deje de existir. Esa sería una pregunta para Mayram. ¿Qué parte sobrevive después de la muerte? Ya explicando los conceptos de alma, espíritu, eh, qué es lo que finalmente sobrevive, Mayram? Ok, yo creo que esta pregunta nos hacemos todos. ¿Qué parte de mí sobrevive después de la muerte? A mi entender, sobrevive la personalidad, pero quiero hacer una pequeña retrospectiva. Cuando morimos, la mente que guarda las transcripciones de nuestras experiencias, así como nuestra memoria y la personalidad de la criatura, son parte de nuestro ajustador y lo serán por siempre y para siempre, como parte de ellos. Bueno, cuando morimos, este ajustador se lleva todo esto adentro. Y el alma, el que contiene qué es la matriz mente de la criatura, los potenciales pasivos de la identidad, ¿me entienden? Esta es confiada específicamente a los guardianes a los cuidados de los guardianes seráficos. Pero aquí viene algo más interesante. Cuando hemos decidido tomar el camino hacia el Padre, a través de la sobrevivencia, pasa algo maravilloso. Se reúne el alma moroncial, confiada al serafine, y la mente confiada al ajustador. ¿Y saben qué pasa? Se envuelve a ensamblar la personalidad de la criatura y así se constituye la resurrección de un sobreviviente durmiente. Por eso creo que puede quedar en tela, o sea, bueno, pero solamente la personalidad y el alma, a mi entender, la personalidad, porque cuando se fusiona la personalidad se reensambla y al final es. Eso es, como hemos dicho siempre, las reuniones que tenemos nos permiten ampliar una serie de criterios más. Eso creo que es un punto de partida, el comprender qué cosa es. Mucha gente puede decir, también sobreviven los valores éticos y morales. Sí, es cierto, pero si hablamos de valores y morales, están incluidos dentro de lo que pueda ser una perspectiva de lo que es otra cosa, la personalidad, la mente, etc. Pero también entonces puede sobrevivir nuestra memoria, sí, claro, pero también está dentro de la mente y dentro de esa. Y así sucesivamente, creo yo que es interesante comprender, en mi entender, la personalidad y el alma, primando la personalidad sobre todo, ¿no? Mm, Ya. Pero podría, entonces la personalidad, digamos, lo que sobrevive es la persona y No, lo contiene el alma, podríamos decir. Bueno, antes de que pasemos a la no. pregunta Son dos siguiente. cosas, la persona es una cosa, personalidad es otra y alma es otra. O sea, no Sí. tiene nada que ver. Ujú. La personalidad es un Ok. don otorgado por el Padre específicamente que tiene una serie de características que está dentro también de la identidad de la personalidad. O sea, por ahí estamos. Pero es un tema de la personalidad que ni siquiera los reveladores logran explicarlo al detalle, porque creo que es uno de los grandes Ujú. secretos guardados, pero sí creo que esa personalidad, el que conlleva a una serie de factores que lo tenemos nosotros y que cada uno es diferente y tiene esa diferencia, es lo que al final se lleva. Porque mira, cuando muramos, de alguna forma, yo siempre me imagino estar sentada en la banquita esperando el turno para que nos vean si nos van a mandar a despachar a la primera o a la segunda casa moroncial, no lo sé. Pero yo me imagino en la banquita. O sea, cuando digan Mayra Durán, la única que se va a parar soy yo. Pero luego me van a decir, bueno, tú de ahora en adelante no te llamas Mayra Durán y vas a ser, no sé, pues, Princesita 35943. Ya pues, o sea, pero ese Princesita 3943 va a ser hasta que yo llegue al Padre.
sea, ya no hay Sí. manera, nadie me la va a cambiar. Eso es, yo con mi nombre Mayra Durán acá, puede ser. Pero ese mi turno sentada en la banquita esperando para dónde voy a ir derivada, eso es lo que nos va a pasar a todos. Por lo menos en teoría, porque no hay nadie que haya ido y venido y nos lo cuente. Y solamente creemos nosotros esto por fe. Porque personalmente yo no tengo duda alguna que eso va a pasar. No tengo duda, no me queda ni siquiera, oye, pero fíjate que... No, yo lo tengo clarísimo, que para mí el día de la sobrevivencia significa, claro, hay otros factores, ¿no? Que luego los demás exponentes nos irán diciendo qué cosa hace para que podamos sobrevivir de alguna manera. Gracias. Armando, Muy antes de que bien. continúes con la pregunta, Sí, Isabel quiere hacer sí, te quiere escucho. comentar algo. Adelante, Isabel. Gracias. ¿Me escuchan bien? Ah, bueno. Ok. Perfecto, Isabel, sí. Es solo como de pronto aporto algo más. Está perfecto lo que habló Andrés y Mayran. Que me encanta cuando habla Mayran porque me hace reír siempre. El ejemplo que puso Andrés, excelente también. Nos dice el libro Durantia que el alma es una construcción que nosotros hacemos o que nuestra mente hace conjuntamente con el Espíritu de Dios que habita en nuestra mente, que el libro le llama ajustador del pensamiento. Porque cada decisión moral y de valor supremo que nosotros tenemos, cada pensamiento y cada acción, es como ir Por poniendo una internet. construcción de nuestra alma. Y nos dice también el libro Orantia que nosotros tenemos una personalidad que es un don que nos otorga el Padre, y es lo primero para que nosotros seamos, es eso, la personalidad primero que todo, y que es única en cada uno de los hijos de Dios, para que pueda en esa personalidad crecer un cuerpo material y a ese cuerpo material dotarle de una mente. De hecho, nuestra mente aquí es una mente mecánica que muere con nuestro cuerpo cuando fallecemos, pero esa misma mente, cuando se deja llevar por los estímulos del espíritu y toma decisiones y pensamientos mucho más elevados, morales y supremos, es la que va construyendo esa alma. Entonces, ese espíritu, como decía, no es nuestro, es Dios aquí con nosotros viviendo la experiencia material que nosotros estamos viviendo desde la orilla de la imperfección, y Él es quien nos lleva de su mano prácticamente paso a paso a alcanzar esa perfección que nos dio al otorgarnos la personalidad exactamente igual a la de Él, pero nuestra identidad, como decía Mayra, nosotros tenemos cada uno nuestra propia identidad porque es la capacidad que desarrollamos de sacar esa personalidad divina y hacerla real con nuestras acciones, con nuestros hechos. Todo eso es como, trabaja como en unidad, aunque nosotros separemos por allá la personalidad y por allá el espíritu y por allá el alma y por allá la mente, todo se unifica y es dentro de esa personalidad en donde esa es la mayor cualidad de la personalidad, que unifica todo. Cuando morimos, entonces, el cuerpo material, pues, fue como la cáscara del banano que nos sirvió para que aquí fuéramos vistos y para vivir esta experiencia de vida. Muere también la mente mecánica, que trasciende el alma. Obviamente la personalidad queda bajo la protección, los caracteres de la personalidad quedan bajo la protección de los arcángeles, y el ajustador del pensamiento, que es el espíritu, él parte hasta el paraíso a dar su informe de la labor que hizo con nosotros. Cuando llega el momento del despertar, que puede ser al tercer día de fallecidos o que puede ser a los miles de años, se reúne todo eso de nuevo. Los ángeles, los serafines que protegen el alma, con todo lo que ella contiene, identidad, memorias, archivos, todo lo demás, los arcángeles que tienen los factores que conforman la personalidad, y el ajustador del pensamiento que regresa al momento del reensamble en las salas de resurrección cuando ese individuo trasciende. Porque si esa personita no va a trascender,
el ajustador nunca regresa. No sé si aporté o enredé, pero bueno, es lo que tengo en mente. A nosotros se nos fue un ratico, Armando. Estás muteado, Armando. Hay una pregunta en Es que el chat. se me cayó un momento en internet, Al final, pero quisiera, ya. ya, Perfecto. Adelante, Más Armando. preguntas. bueno, pero quisiera Al entonces final. empatar con la pregunta siguiente, Isabel. Ya está claro los conceptos, cómo ya es el reto individual, cómo se forma y cómo se fomenta ese crecimiento del alma. ¿Cómo sabemos que estamos en el proceso? ¿Cómo se va formando en nosotros? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, el trabajo del ajustador que llega a la mente del hombre más o menos como a los 5 años cuando hace su primera elección moral, desde ese instante todo el tiempo está mandando estímulos a la mente. Y dependiendo del tipo de mente que tengamos o que hayamos heredado, según la genética, la cultura, la educación, todo eso va haciendo parte de nosotros. Entonces, el ajustador puede recibir respuesta, mientras que mucho trabajo del ajustador ni siquiera nos damos cuenta. Sin embargo, su trabajo sí se va manifestando en la misma medida en que nosotros como seres humanos vamos mejorando, vamos evolucionando, vamos expresando de alguna manera pensamientos diferentes. Nuestra mente de hoy, que ha evolucionado tantos años, casi 1 millón de años, ya tiene otra manera, tiene otra formación que le permite ser más fácilmente espiritualizada por el ajustador del pensamiento después de que Jesús de Nazaret repartiera el espíritu de la verdad en todos los seres humanos de este planeta. Esa energía del espíritu de la verdad permite que nuestras mentes tengan mucha más energía espiritual a disposición para que logremos mayor discernimiento espiritual y con ello tomar mejores decisiones, tener mejores pensamientos de valor moral y acciones de valor moral. Recuerden que puede que lo piense, lo hable, lo sienta, pero si no me paré a hacer el hecho, no aportó. El ajustador nos ayuda a espiritualizar nuestra mente y en la medida que logramos espiritualizarla con él, nuestra mente y él, nuestros pensamientos van tomando diría yo, otra dimensión y van siendo mucho más valiosos los pensamientos. Pero podemos decir que las personas suelen ser inteligentes, pero cuando ya alcanzan sabiduría es porque ya tienen mucha más discernimiento espiritual gracias a esa gran ayuda, no solo del ajustador del pensamiento, tenemos a nuestro alrededor una cantidad de seres espirituales asistiéndonos, ayudándonos, facilitando que el medio ambiente, que el entorno, que las mentes, todo se confabula, el universo se confabula, todo a favor de nosotros. Y cuando tú logras encontrar a Dios, hace que este desarrollo y ese crecimiento de nuestra alma sea mucho más, diría yo, eficiente, se ve muchísimo más rápido la, la evolución que tiene ese individuo, esa mente, esa alma, porque empiezas a expresar los frutos del espíritu. Y esa expresión de los frutos del espíritu, esa es la medida de tu desarrollo espiritual realmente, el crecimiento de tu alma. Casi que pudiéramos decir que es búsqueda de encuentro y cooperación Sí, con la divinidad. el Bueno, ajustador impulsa en primer lugar, es el ajustador el que, gracias a sus impulsos, logra que tú empieces teniendo fe. Pero la fe es un don. Luego empieza esa sed de verdad y comenzamos esa búsqueda, ¿ves? Hasta que lo encontremos. Bueno, ahora vendría en ese desenvolvimiento temático de este gran reto de sobrevivencia, una pregunta para Andrés. ¿Qué apoyos celestiales tenemos? ¿Con qué ayudas contamos para lograr esa sobrevivencia, siendo consciente de ellas, que no siempre lo somos? Andrés.
Bueno, esa es una pregunta importantísima y nosotros mismos, los lectores antiguos del libro Durantia, vamos descubriendo a medida que leemos y releemos el libro que a veces no somos tan conscientes de todas las ayudas y de cómo operan entre sí y cómo se relacionan y cómo se ve esto en nuestra vida cotidiana. Digamos que en la vida nosotros tenemos una mente, el asiento material de esa mente es pues, nuestro cerebro, pero también hay eh, unas cualidades que no son producto simplemente de la vida material, sino que eh, son habilidades que tiene la mente eh, que vienen, digamos, desde adentro. El libro usa con frecuencia la palabra insights en inglés, que nos hacía caer en cuenta alguna vez Carlos Rubinsky de Argentina, muy acertadamente, no olvido nunca ese comentario, que él no ha encontrado la traducción adecuada para esa palabra insight. eh, y tal vez la mejor expresión sería revelación interior, para la mejor forma de traducir este término. Entonces, hay muchas cosas que mediante la lógica nosotros somos capaces de deducir y eso es valioso. Y nuestras ideas acerca de lo que es bueno, de lo que es bello, de lo que es verdadero, en parte están basadas en, digamos, un cálculo eh, personal de lo que es bello, verdadero y bueno. Pero esto sería insuficiente para guiarnos por la vida. Es decir, esto constituye la moralidad y es importante, pero siempre es relativo porque nuestro conocimiento es finito y muy pequeño en esta etapa embrionaria en que estamos en este planeta, como civilización y como personas. Nuestra experiencia es también muy limitada aún, de manera que si yo por mí mismo quisiera concluir entre dos caminos, cuál es el que es más bello, verdadero o bueno, pues podría hacerlo, pero mi cálculo personal de esas cosas eh, será relativo y probablemente me equivoque o probablemente crea que es el camino correcto, efectivamente el que lo sea, pero por razones muy diferentes a las que en realidad algún día comprenderé que eran las razones. Entonces, interiormente y con la práctica, uno podría tratar de hacerse sensible a esas guías interiores. Tenemos ayudas de las tres personas de la Trinidad, de manera directa o indirecta. De parte del Espíritu Infinito, hay una representante en nuestro sector del universo que se llama la ministra divina o la Madre Espíritu. Y ella nos da eh, primero que todo, la presencia. La presencia de este espíritu es la que define hasta dónde va nuestro universo local, que se, digamos, mm, la unidad básica de creación en el libro es un universo local. Y esa presencia espiritual es ya una guía que nos da una sensibilidad hacia las cosas espirituales. Y mm, nos da además 7 ayudantes de la mente. Estos ayudantes de la mente nos permiten tener habilidades de conocimiento automático casi, de percepción rápida, de Ujú. comprensión, que van más allá de lo que, por ejemplo, hoy que está tan de moda la inteligencia artificial, una máquina lograría. Digamos que las máquinas siempre serán torpes porque podrán pensar muy rápidamente, pero no tendrán estos caminos de pensamiento que no requieren de la lógica, que son automáticos, que te hacen sentir que digamos, la opción correcta es X o Y, pero no porque haya habido un proceso lógico detrás, sino porque hay una percepción automática. Y además con los espíritus
sexto y séptimo, que son adoración y sabiduría, te permiten además conectar estas ideas, enlazarlas con realidades espirituales, con sabiduría ya del nivel espiritual. Esto no lo puede hacer una máquina. Lo que pasa es que como toda la vida hemos tenido estas ayudas interiores, no somos muy conscientes de que tenemos unas habilidades que ningún autómata o ninguna máquina podría tener, ¿sí? La ventaja de las máquinas es que procesan rápido información y almacenan información, pero la inteligencia del alma es mucho más que eso. Y eh, creo yo que nos daremos cuenta de que las máquinas seguirán siendo siempre torpes porque no poseen estas cosas. Bueno, aparte de eso, el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, a través de sus hijos, que son los Micaeles y los Abonales, ellos después de que van al planeta nos otorgan su espíritu. En nuestro caso cuando partió Jesús nos dejó un ayudante que él prometió, que se llama el Espíritu de la Verdad, que te permite reconocer instantáneamente toda verdad, belleza o bondad. Es como una brújula automática, una sensibilidad que te permite eh, además percibir las enseñanzas de este Hijo Creador a pesar de que estemos en un contexto cultural, en una época diferente. Entonces, la esencia de las enseñanzas siempre automáticamente tú las puedes asimilar al leer la vida de Jesús. Eh, También este espíritu de la verdad lo administra la ministra divina, en realidad ahí también está ella involucrada. Y de parte del Padre, la primera persona de la Trinidad, tenemos el llamado Espíritu de Dios o el ajustador de pensamiento o monitor misterioso, que lo llama el libro Durantia, y es el que te dice cuál es el camino en cada situación de la vida. Te dice en cualquier encrucijada hacia dónde quisiera él guiarte. Y con él es que te pones en contacto para la adoración, que es diferente a la oración, que es simplemente buscar la comunión. El propósito mismo de la vida es aumentar la percepción de esta ayuda interior, que es el ajustador de pensamiento. Estar en comunión quiere decir estar en armonía con sus dictados, con sus impulsos. El libro lo llama la voz, pero no es una voz física, es un impulso espiritual, es voz entre comillas. O sea, no hay que esperar empezar a oír voces, palabras en nuestra cabeza. Es más, entrenarse en percibir ese impulso y lo hacemos todos los días, porque si no, el libro dice, si los ajustadores se fueran, el mundo retornaría a la barbarie rápidamente de las épocas primitivas. Entonces eso prueba que estamos constantemente dejándonos guiar, pero no somos como tan conscientes. Entonces, digamos que en resumen, tenemos ayudas espirituales interiores. La ayuda, además se me olvidó del Espíritu Infinito, también tiene que ver con los ángeles que nos guían. Entonces, en orden, digamos que la tercera persona un poco tiene que ver más con eh, ayudar a la mente y factores externos, un poco a través de los ángeles, para guiarnos. Y hay que percibir esas cosas también, ¿no? A veces hay casualidades que uno debe darse cuenta de que no son casualidades, lo están de pronto queriendo guiar, ¿no? Tiene que ver un poco con el medio ambiente, a veces la ayuda de la tercera persona. El Hijo Eterno es más un reconocimiento de lo que vale la pena, de lo que es verdadero, bello, bueno. Y el ajustador es más una guía de cuál es el camino en cada momento, en cada decisión. Entonces, esas percepciones interiores son un complemento a la lógica de mi crecimiento experiencial que sí me permite a veces percibir qué es lo que debo hacer, qué es lo que es correcto, por dónde ir, pero seríamos, digamos, huérfanos en nuestra capacidad de decisión y de apreciación sin esas ayudas interiores que vienen de las tres personas de la Trinidad en últimas. Así que el ejercicio
que yo les recomendaría a todos, esto lo hemos discutido mucho últimamente en el grupo de estudio y eh, es una cuestión de ir ganando conciencia de esas tres guías, ¿no? Por supuesto que somos aún muy torpes, pero si ustedes ponen un poco más de autoconciencia en el día a día, yo creo que pueden descubrir que constantemente les sugirieron, les guiaron, les iluminaron en cosas que ustedes por sí mismos no hubiesen probablemente percibido, concluido o se hubiesen dirigido por ese camino. Un poco Gracias, Iván. para comentarla frente a un comentario. Hemos dejado que las respuestas sean un poco extensas porque abarcamos como 5 temas y que cada uno se pudiera extender un poquito para pensar en una conversación de 1 hora y después abrir la conversación con los asistentes. Estamos dentro del margen de tiempo. Muchas gracias, Andrés. Ahora, ahí vendría una pregunta que también se enlaza y se la abríamos a Mayram. ¿Cómo sabemos que estamos en la senda correcta? Digamos, ¿cómo tengo yo certidumbre de que estoy en el camino? Que uno puede a veces dudar como ser humano, como ser de fe, como sé en qué nivel estoy, ¿no? ¿Qué piensas tú, Mayram, al respecto? Bueno, en teoría es hacer la voluntad del Padre. Y digo en teoría porque es muy difícil hacer la voluntad del Padre. Y además las interpretaciones sobre la voluntad del Padre podríamos tener un tema particularísimo y no llegaríamos a un solo acuerdo. Personalmente considero que cuando uno hace la voluntad del Padre, no es me echo en mi sofá de confort y comienzo a decir, Señor, ayúdame porque necesito y como tú eres todopoderoso, me tienes que dar, me tienes que ayudar y eso creo que es así. En primer lugar, la zona de confort te está diciendo que no estás haciendo absolutamente nada para confrontar tu propio problema o tus propias decisiones, lo cual implica que tienes que moverte. Una de las cosas que uno aprende en la vida es que la peor cosa que puede sucederse a un ser humano es el miedo, el Ujú, temor. Te paraliza totalmente. La ansiedad es la reflexión del pasado. La angustia es la reflexión del futuro. En conclusión, te la pasas entre la angustia y la ansiedad y eso nunca te lleva a nada porque al final te paralizas. Eso es lo que hace la parálisis. Entonces, cuando tú te paralizas, te vuelves inactivo. Y una vez que te vuelves inactivo, ya comienzas a dejarte en tu zona de confort y cada vez es peor. ¿Y la voluntad del Padre dónde quedó? No, pero es que el Padre me tiene que ayudar. El Padre no te tiene que ayudar. En ninguna parte de ningún documento dice que el Padre te tiene que ayudar. El Padre dice simplemente, mis hijos son los que tienen que hacer. Pero, ¿sabes qué? Lo voy a decir en mis palabras. Yo me imagino, porque cuando yo tengo unos diálogos con el Padre, porque yo ya lo aprendí, es mi papá y lo quiero mucho, pero también a veces me debe decir, ay, Mayra, me pides cada cosa o me pegas unas reflexiones, te quiero estrangularte, pero como no lo puede hacer, entonces porque me ama, entonces yo aprovecho el pánico y le hago la siguiente, la pregunta y le digo, ¿no? Pero esto no puede ser así. Si es tan difícil, o sea, yo no nací para hacer una cosa, tengo tantas limitaciones. Sí, pero ¿qué has hecho tú para esto? Tú me estás pidiendo que esto de acá, las tribulaciones no pasen, me estás pidiendo que seas más feliz, me estás pidiendo que suceda, que tus situaciones cambien, maravilloso. ¿Y tú qué haces por el respecto? ¿Qué estás haciendo para que yo te pueda ayudar? Porque el Padre te ayuda, el Padre no te va a hacer entre comillas, el milagro de agarrar y ¡pum! Aparecimos y estamos nosotros, yo por ejemplo, con una cuenta bancaria en las Islas Fiji y feliz tomando sol. Esa no es la idea. La idea no es que vivimos una vida de calvario y de sacrificio, no, no. La idea es que tenemos que ir aprendiendo cosas porque ese es nuestro camino correcto. Ahora, retomo el tema de cuál es la voluntad del Padre. Yo creo que siempre la voluntad del Padre es que seas feliz, que tienes que aprender a servir, que tienes que aprender a dar ujú. sin condiciones, y que tienes que aprender a acercarte
a ese ser humano que es tu hermano. Y no lo digo como teoría, lo digo como práctica verdadera. Yo me hago una pregunta y siempre pregunto de todos los 25 que estamos acá. ¿Cómo se llama su vecino? ¿Tienen perrito su vecino? ¿Cómo se llama su perrito del vecino? ¿Saben ustedes cuántos pisos tiene el edificio? Y en el departamento 3 o 4 o 5, ¿me puede usted decir cómo se llama el señor? No lo hemos hecho. Porque la misma sociedad nos ha llevado a nosotros a ser individualistas, consumistas. Y eso es la destrucción del hombre a donde vamos. Si nosotros todas las mañanas nos dedicamos, buenos días, señor, ¿cómo está usted? A mí me ha pasado, ¿ah? Que a veces uno dice buenos días y todo el mundo me queda mirando feo como diciendo, esta se salió de un hospital psiquiátrico porque ¿qué hace buenos días? Bueno, me enseñaron a decir buenos días, pues. Y yo les aseguro que ese día a día, el vivirlo y hacer una cosita chiquita por alguien o por algo que va a trascender, es hacer la voluntad del Padre. No solamente es hacer, nosotros no estamos hechos para hacer milagros, pero los podemos hacer. Porque el milagro es la consecuencia del amor, del servicio y de la compasión. Esos tres elementos hacen el milagro. ¿Y podemos hacer milagros? Sí, señores, podemos hacer milagros. Ese es hacer la voluntad del Padre. Lo que pasa es que nos han parametrado a que nosotros esas cosas no las podemos hacer, porque eso solamente es para la deidad. ¿Quién ha dicho eso? En las cosas cotidianas de nuestro día a día es que nosotros hacemos un servicio y podemos hacerlo. Entonces, cuando uno me pregunta y me dice, ¿y qué cosas puedes hacer para poder llegar a la supervivencia? Yo pienso que cada vez es más cercano al individuo. O sea, no individualista, no diferenciemos. ¿Ah? El individualismo te lleva a la perdición de justamente preocuparte por una sociedad. Pero el individuo significa, ¿cómo espero yo? Por ejemplo, la palabra compasión es muy complicada para entenderse. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no, pero eso es para los sacerdotes o la gente que está en el camino de la religión. No, la compasión no es lástima. La compasión no significa tener, o sea, demasiadas, digamos, tolerancia. La compasión implica unos hechos, implica ponerte en los zapatos del otro, entender lo que significa y aceptar tal cual. O sea, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ese día a día, ahora, una cosa que personalmente yo aprendí, hacer lo correcto no necesariamente significa hacer el bien o el mal. Hacer lo correcto significa aquellos valores que uno tiene, que te los lleva, que los aprendes, que te los están enseñando todos los días y eso aplicarlo en tu vida cotidiana. Hacer el bien puede ser, por ejemplo, ¿no? Que yo robe para darle de comer a alguien. Claro, pero ¿es lo correcto? No es lo correcto. El hecho que uno roba ya no está... O sea, ¿qué? ¿El fin justifica los medios? No. El Padre te lo dice. Entonces, cuando uno empieza en este camino de aprendizaje cotidiano, la realidad te dice, oye, primero que no te sientes en tu zona de confort, porque por ahí vamos mal. Y además los quiero comentar como experiencia personal. Cuando tú estás en la zona de confort, el padre se debe matar de la risa de decir, ah, sí que te sientes muy bien, ¿no? Suácate, te manda una prueba a ver si te mueves o no te mueves y a ver si sigues o no sigues, a ver qué cosa vas a hacer. Porque llorar, sí, es parte del complemento, pero no soluciona tu problema. Y los problemas son parte de una persona, y con esto concluyo, a mí una vez que estuve conversando con una persona, me dijo lo siguiente, ¿tú quieres estar en paz, tranquila, feliz, que nadie te moleste, que tus vecinos no te fastidien, que tu esposa no te martirice diciendo que tienes que sacar la basura, que tus hijos no te pidan? Entonces es muy simple, pues, ándate al cementerio. Es el único lugar donde nadie te va a fastidiar, porque ya no existes. Y esa no es la idea es que tengamos, que es muy difícil, pero creo que muchas personas que aquí presentes
y se ha aprendido a sobrevivir en este mundo para prepararte, y lo tenemos claro con conciencia de lo que significa la sobrevivencia después. Y no es la medalla de consuelo, ¿ah? No estoy hablando de que sufre ahora porque después vas a tener el premio. Eso es mentira. Pasa ahora, salva los mejores errores que tengas, porque tienes que equivocarte. Lo decía Isabel, todas las personas tienen que equivocarse, si no, ¿cómo vas a aprender? Porque si no cometiéramos errores, no seríamos seres mortales ascendentes, pues mejor seríamos serafines. Y yo, la verdad, para ser serafina, no creo que encaje. Todavía no encajo para eso. Pero entonces ese es el punto. El que tenemos que aprender cada día es difícil, sí, pero podemos hacerlo. Y hay algo que Isabel sí lo dijo y ahora se lo recalco. Sin la fe no podemos hacer nada. Porque tenemos un compañero, una compañera que se llama, nosotros, por lo menos yo le digo la loca. Es esta la mente. La loca hace cada cosa, uno está en el proceso de aprendizaje y ser expositivo y la loca te dice, no, no lo vas a hacer, déjalo, otro día lo vas a poder hacer, ahora no te preocupes, o ¿para qué vas a hacer? Y si te pasa y la loca está, entonces una de las cosas que aprende, y eso coincido con Isabel, es que en el aprendizaje de la evolución uno tiene que controlar la mente. Uno tiene que saber controlarla, porque si no ella se va, la loca se va como, no tienes idea, como cabrita en el monte y comienza a hacerte un zaproco y terminas tú con una enfermedad mental que no te para nadie. Y no es así. Y eso tiene que ir complemento con la fe. Y la fe no es otra cosa más que confiar en que todo va a estar bien, aunque no lo puedas ver. Ese es el punto. Creo que con esto ha sido muy clara. Gracias, Armando. Bueno, muy linda intervención. Acá hay una nota en el chat que la voy a contextualizar que me parece muy valiosa, que se logra esa voluntad con fe verdadera, dominio propio y autocontrol y un carácter espiritual, de valores morales y espirituales. Creo que has puesto el punto central de lo que debe ser realmente el compromiso, porque dice hacer la voluntad del Padre. Nosotros los abogados hablamos de los verbos rectores de las normas. En este caso el verbo es hacer, actuar. Me parece muy valioso. Bueno, siguiendo esta conversación planteada, quisiéramos Pero preguntarle, sí, ¿quién va que a intervenir? Sí. y la pregunta, ¿Alguien más quiere conversar de los panelistas? Ahora terminamos la última pregunta y abrimos la conversación al es- público. ¿Sí? ¿Quién sí, quería hablar? Sí. última pregunta que expresaste muy Hola válido, Isabel, sí, sí. lo que dice Mayran, muy válido, pero ¿cómo saber que vamos bien o que vamos por el camino que es, verdad? Entonces, yo hablo desde mi experiencia personal y de muchos amigos y compañeros que nos reunimos y más o menos sentimos que vamos avanzando. ¿Por qué? Cuando hay sinceridad en tu decisión de hacer la voluntad del Padre, todo el universo se pone a tu favor para que lo logres. Y empiezan a fluir las cosas más increíbles Ujú, que jamás te imaginaste hacer y nunca programaste ujú, hacer. Y esas cosas se logran realizar y aparecen de todos lados las cosas que se requieren para lograrlo. Otra cosa ujú. característica es que en tu vida empiezas tú a recuperar salud, prosperidad, bienestar general y especialmente una paz interior invaluable. Que solo era un pequeño aporte. Dale. Pero muy, muy valioso, claro. Hay una certidumbre interior de que estamos en el proceso correcto y uno siente la transformación. Bueno, Porque hay un antes, sí, que sí, Isabel. tu fe, cuando tú encuentras a Dios y decides hacer la voluntad de Dios, empiezas a ver las acciones de Dios en tu vida. Y entonces Ujú, esa fe, que era tan pequeña, va creciendo, se va transformando en certeza cuando tú ves esos milagros de los que hablaba Mayra. Los milagros no es como nos ujú, lo han pintado nuestras religiones, no. Cuando la voluntad de Dios es la misma voluntad de cada uno de sus hijos, simplemente se realiza, se logra. Y ujú. en el tiempo de Jesús, pues se creían que eran milagros, pero,
pero nosotros vemos a cada instante los milagros que hacemos en comunión con Dios. Son maravillosos. Ok, muy valioso. Bueno, quisiéramos ya entonces cerrar esta ronda de preguntas con con una inquietud que es más también para el gran público, no para los lectores. Ya hablamos de qué sobrevive, cuál es la certidumbre interior, cómo reconocer esa voluntad. Y tomada esa decisión, llega el momento final, y eso para Isabel, para contarle a la gente que pueda oír esta conversación aquí, ahora y más adelante en el Internet, ¿dónde sobrevive el alma? ¿Dónde sobrevivimos? Eh, Cuéntanos un poco, Isabel, de esa experiencia. Estás con mute, Isabel, el Disculpa. micrófono. Bueno. Cuando la persona muere, el que verifica la muerte es el ajustador, porque cuando él verifica que no hay ninguna posibilidad de que ese cerebro vuelva a funcionar, entonces él parte, es el primero que se va a entregar su informe, ¿verdad? Todo lo que contiene el alma lo toma el serafín custodio, ya sea personal o sea de grupo, sí, de grupo. Acuérdate que una pareja serafines custodian un grupo de personas o de criaturas, pero cuando la criatura elige hacer la voluntad del Padre y se dedica a ella, le ponen su propia pareja de serafines custodio. Entonces, ese serafín custodio traslada, abre su cuerpo y mete dentro de él el alma de esa criatura, perdón, y la traslada hasta Jerusalén. Es la misma Jerusalén del cielo de que hablan los libros sagrados. Allí en Jerusalén, esa alma es depositada en las salas de resurrección si esa persona fue trasladada por un serafín personal. Porque si es por un serafín de grupo, hay que esperar tiempo de despertar de esa alma. Y eso lo define el proceso evolutivo de nuestro desarrollo espiritual. En qué nivel esa criatura falleció, porque nosotros debemos avanzar del séptimo círculo psíquico hacia el primero. Entonces, cuando la persona fallece del séptimo al cuarto, queda dormida por un tiempo indefinido hasta cuando se haga un despertar general, que llaman a todas las almas a despertar. No es que resuciten los cuerpos como a veces creen, no. Pero aquellos seres que al morir han alcanzado el tercero, segundo o primer círculo psíquico son trasladados de inmediato y al tercer día, que es lo que le toma de tiempo al serafín trasladarse desde Urantia hasta Jerusalén, es despertado en las salas de resurrección. Y en ese instante en que se va a hacer el despertar, se reúne los arcángeles que tienen la custodia de los caracteres de esa personalidad, el ajustador del pensamiento que retorna del paraíso con el número de identidad de esa criatura, que tiene que coincidir con el número de identidad que tiene esa alma en custodia del serafín. Y ahí viene el proceso de reensamble. Y nos reensamblan en un nuevo cuerpo que no es de carne y hueso. Es un cuerpo morontial, porque allí vamos a comenzar una segunda etapa en los mundos morontiales. La morontia es un estado intermedio entre la materia y el espíritu. Nos dice el libro que la morontia es como el telar, es material, pero el tejido que se desarrolla en ese telar es espiritual. Por eso ni es material ni espiritual, es la mezcla de los dos. Y por esas etapas morontiales tenemos que vivir como mínimo 570 etapas de vida evolutiva, avanzando en el aprendizaje de cómo ser perfectos hasta que logramos convertirnos en un espíritu de primer nivel. Y el que nos corona como espíritu de primer nivel es el amado Cristo Miguel de Nevadón o Jesús de Nazaret, quien fue el que se encarnó aquí como Jesús de Nazaret. No sé si estuvo bien esa respuesta. No, maravilloso. Ahora, pero pregunto, Isabel, pero es difícil saber si ya en lo individual uno va a resucitar al tercer día o dentro de 1000 años. Si ya hemos alcanzado un nivel Sí, suficiente para ello.
En el libro durante hablan un poco de los círculos psíquicos y más o menos como que uno dice, ay, yo como que estoy en esto, como que estoy en esto, pero realmente certeza de en qué círculo estamos, no. Más bien yo recomendaría que la persona comience a contar cuántos frutos del espíritu expresa o cuántas virtudes manifiesta, porque yo en eso sí siento que se puede medir el nivel de desarrollo espiritual que hemos logrado. Y otra cosa maravillosa es que la persona que encuentra a Dios y decide hacer la voluntad de Dios, el mayor anhelo es servirle al hermano. Ese servicio amoroso se manifiesta sin duda. Algunos exageramos a veces y exponemos incluso nuestra seguridad, nuestra economía, ¿no, Marcelino? Nuestra salud, porque ya nos volvemos de pronto un poco fanáticos, pero el libro nos enseña a tener autodominio, autocontrol para poder ejercer mejor esa decisión de hacer la voluntad del Padre. Bueno, damos muchísimas gracias a los panelistas. Creo que este modelo de conversación nos permite construir conocimiento, oír las diferentes visiones enriquece mucho nuestro crecimiento interior y le damos paso a las intervenciones de los asistentes y del público. Antes de dar paso a la palabra, habría una pregunta de Norma que dice que realmente la personalidad sobrevive o se podría entender que es que no tiene no es que no tiene cómo morir, sino que trasciende con la criatura. Ella, la personalidad, tiene un destino divino. Si alguien quiere hacer usted un comentario frente a la pregunta y la observación de Normita. La personalidad no muere, ni cambia, ni varía. Tal como el Padre nos la da, si nosotros no trascendemos, ella retorna al Padre. Y si nosotros, gracias a esa personalidad, a la ayuda del Espíritu, construimos algo de alma, pero no sobrevivimos, esa alma ya se integra al Ser Supremo. No se desperdicia absolutamente nada. Bueno, damos paso entonces a la conversación. ¿Alguien quiere intervenir y contribuir con este tema tan bello de la sobrevivencia de nuestras almas y de nuestro ser? Armando, permíteme. Octavio Stiller Ok, quería hacerle sí, una pregunta. Entonces no sé si todavía está ahí Octavio. interesado en hacer pregunta. Y en el chat hay varias preguntas. Ok. Hermanitos, buenas tardes, gustan verlos a todos. Octavio, ¿cómo estás? Fíjese que al estarlos escuchando, me acordé de la definición del prólogo, no sé si me permiten leerla, porque me surgieron 3 preguntas, no sé si puedo preguntar, aunque sea una. Claro, claro. Y mire, dice, el alma del hombre es una adquisición experiencial. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente se vuelve padre de una nueva realidad en la experiencia humana. Y ahora yo aquí pregunto, ¿y las personas que no eligen, que no saben, no pudieron elegir, de todos modos, se les desarrollará el alma? Esa sería mi primera pregunta. La segunda, dice, la mente mortal y material es la madre de esta misma realidad que surge. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni es espiritual. Dice, es morontial. O sea, el alma es morontial. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el alma mientras se está desarrollando? Porque el ajustador de pensamiento sabemos que habita dentro de nosotros. Pero esa alma, si no es espiritual, tampoco es material, es morontial. ¿Dónde está? ¿O dónde está mientras se va desarrollando? En algún lugar debe de estar, no sé si pudieran contestarme. Y por último, a ustedes hablan de los ayudantes de la mente. Dice, yo me pregunto, ¿los ayudantes de la mente trabajan aunque no hagas la voluntad del Padre? Porque se supone que para eso nos fueron dados, sobre todo los últimos 2, que es el de la adoración y el otro, no recuerdo cuáles, que son los más apegados a la espiritualidad. Pero si no haces la voluntad del Padre, ¿todos los ayudantes de la mente trabajan o te dejan libre? Gracias, espero no enredarme.
Bueno, va a tocar asignar la pregunta, como lo sugiere Lucy, a cada persona. Sí, Yo pensaría que, como el tema de las ayudas espirituales la trabajó Andrés, que Andrés nos conteste, nos dé la opinión sobre el tema de ayudantes de la mente. Y ahora asignamos las otras preguntas. Yo creo que estas ayudas espirituales son como una sola, dice el libro en alguna parte. Y así como el ajustador nunca descansa, eh, Y yo los, los serafines guardianes se turnan. Ellos sí necesitan descansar, pero si alguno necesita descansar, siempre queda el otro, porque trabajan en parejas, ¿no? Esa es una de las razones, de hecho, para que trabajen en Ujú. parejas, que siempre haya alguno pendiente. Y los ayudantes de la mente son, yo los visualizo, la mente como un don, dice el libro, eh, como una conexión inalámbrica con, con el centro del universo e indirectamente con el centro de todo. Cuando tú mueres simplemente ya no tienes el receptor para esa conexión y en los mundos de estancia te dan un cuerpo nuevo y allá te conectas con otro nivel de mente, como si en vez de Wi-Fi allá usases Bluetooth o alguna otra cosa, o 5G, 4G, bueno. Entonces, estas ayudas están ahí siempre disponibles. Es como decir, si yo no prendo el computador, el internet está, la señal de internet está, pues sí, la señal está ahí para quien la quiera aprovechar, quien se quiera conectar, pero tienes que tener, pues, prender la antena de tu equipo, eh, pero ellos no descansan. Lo que es intermitente es la voluntad. Que la voluntad es parte de nuestra esencia, que es la personalidad. O sea, el tener personalidad, que es algo inmutable, viene además con unos añadidos. Uno de ellos es el libre albedrío. Y esa voluntad actúa de forma intermitente en el sentido de que a veces puede estar alineada con esas ayudas espirituales internas, con esos impulsos, o puede simplemente estar alineada con los impulsos materiales. Eh, Entonces los ayudantes de la mente siempre están ahí e incluso cuando tomas decisiones o cuando estás estudiando o analizando una situación, un problema en tu vida, ahí la mente está funcionando. El análisis de la situación es previo a luego tomar la decisión, pero para el análisis mismo, quieras o no, tienes la ayuda de estos espíritus ayudantes de la mente que son como circuitos más que como personas, nos dice el libro, ¿no? Que hace énfasis en eso. Entonces yo creo que esa guía espiritual interior está siempre ahí. Y lo que elige conectarse o no de manera intermitente a lo largo del día es ya la voluntad humana, ¿verdad? Lo que decida la personalidad, mejor dicho. Bueno, muchas gracias, Andrés. Había otras dos preguntas, le pedí a Octavio que me las escriba. Le damos espera, paso a Olga. Así. Bueno, Isabel. preguntaron, para completar la respuesta de Andresito, Sí, sí. preguntaron que si una mente no toma la decisión de hacer la voluntad de Dios, entonces que no construye alma. En efecto, no. Y en nuestro planeta nacemos personas, algunos con mente subnormal, otros con mente normal y otras con mente supernormal. Las mentes subnormales no tienen capacidad de tomar decisiones por sí mismo, entonces no les acompañará nunca un ajustador del pensamiento, pero esos 7 ayudantes de la mente sí pueden, sí están allí constantemente asistiendo a esa criatura. Y de hecho, supongo que los ángeles también los acompañarán siempre, pero no construyen alma. Ok, no construyen alma. Hay algo importante, y si me permites añadir, y es que el libro habla de que tú tienes eh, como un saldo a favor, eh, De crédito, sí. porque, porque no es que haya personas buenas y personas malas, digamos, no, lo que te enseña es que tú te conectas con tu ajustador, es decir, te dejas guiar a lo largo del día, todos los días, en algunas ocasiones, en otras no,
pero con la práctica lo que ocurre a medida que, o pues eso es lo que normalmente o idealmente ocurre, es que a medida que pasen los años, desarrollas más esa habilidad de percibir la guía interior antes de tomar una decisión o antes de decidir qué hacer desde que empiezas el día. Entonces, tú tienes como un saldo a favor. Las decisiones que deliberadamente, cuando eres consciente, o sea, tú desarrollas esa conciencia, si eres consciente de lo que sería correcto, pero deliberadamente vas en la dirección contraria, esto también destruye el alma. El libro usa una expresión que es llegar a la bancarrota espiritual. Entonces, digamos que tienes un Ujú. saldo a favor, te puedes equivocar, pero ya para quedar en ceros, en saldo cero o saldo incluso negativo, tendrías que estar deliberadamente en contra de esa guía interior. Entonces, el alma, así como se construye, se puede destruir. Un nivel de locura cósmica, dice el libro, sería ser consciente de esa guía y a propósito oponerse, pero tendría que ser las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese ya es un nivel que, pues, es una maldad absoluta, que, pues, una mente, ¿por qué habría de decidir eso? Es completamente ya irracional y eso es ya el nivel de inequidad, de locura cósmica y que lleva a la bancarrota espiritual. Entonces, el alma se construye, también se destruye, pero hay un saldo a favor y también ellos hablan de la misericordia, eh, diciendo que tenemos, teniendo en consideración nuestro origen y nuestros defectos, digamos, y limitaciones, eh, la misericordia, que siempre tiene en cuenta eso. Y ya si llegas al punto de la bancarrota espiritual, ya inexorablemente está también la justicia. Ok, la autodestrucción también es una decisión. Le damos paso a Olga. ¿A quién le formula la pregunta, Olga? Hola, Andrés. Mira, y agregaría yo también de que nosotros estamos en un planeta decimal, en un mundo de la cruz, en una cuarentena, o sea, se suma además todos esos ingredientes a a este despertar allá, ¿no? Nos ha tocado vivir en ese proceso, en esa etapa, digamos, del planeta. Pero mi pregunta era, Andrés, que todo el conocimiento que tú adquieres aquí en la Tierra, por decirte, yo soy historiador y me documenté mis, qué sé yo, 70 años, en un ejemplo, ¿no? Con todo el saber de la Tierra, de todo lo que ha pasado desde el punto de vista histórico, esa mente lo tiene, ¿no es cierto?, guardado, fuera de mi experiencia como mi actuar aquí en la Tierra. Esa mente que sostiene, creo, toda esa memoria mía, es la que se va a fusionar junto con el ajustador, porque allá no, en una parte del libro me recuerdo que si uno tiene aptitudes, por ejemplo, yo que he sido en la tierra jardinero, o me ha gustado la astronomía, me da la sensación de que yo puedo optar por continuar ese conocimiento que me lo proveyó en la tierra. ¿Cómo sería esa memoria que se adhiere aquí, allá en Moroncia, o donde sea, no sé? Esa sería mi pregunta, Andrés. Sí, digamos que si tu pregunta tiene que ver con que en últimas lo que estamos diciendo es que hay algo más allá del cuerpo material. Y entonces la pregunta tuya tiene que ver con ese algo más, tiene que ver con la continuidad del ser tras la muerte, ¿no? Porque obviamente el cuerpo material no esperamos que sea el que continúe, salvo en algunas tradiciones religiosas que son un poco, bueno, ingenuas en pensar que tenemos que tener nuevamente este cuerpo material. Entonces, si vamos a Los tener un judíos, cuerpo, los judíos piensan que resucita el cuerpo. sí, o la resurrección en el cristianismo, por ejemplo, puede pensar que te van a dar el mismo cuerpo que tenías, ¿no? Pero pues eso bueno, personalmente no me parece que tenga sentido ni necesidad de ser. Entonces tu pregunta tiene que ver con si voy a tener otro cuerpo, otra mente. La mente es un don, o sea, te vas a conectar a otro tipo de señal para, para procesar la información. Entonces surgen preguntas, ¿soy la misma persona? ¿Voy a perder los recuerdos, mi aprendizaje?
Entonces, por un lado, lo que permite que tú seas la misma es tu personalidad. O sea, te vamos a reconocer y nos vas a reconocer porque hay una parte de ti que no cambia, que es tu personalidad. Y es la que integra todas las demás partes. Todos tus recuerdos, tú eres historiador, así que tú has memorizado y conoces muchos hechos. Esa parte te la cuida el ajustador, pero no la vas a eh, accesar más bien inmediatamente apenas resucites, no es lo más importante. La sabiduría sobre esa información, que son hechos, que construiste y que guió tu vida, decisiones que realmente, o más, ideas que realmente guiaban tu vida, ¿no? Porque tú puedes decir, tengo una idea, yo creo esto, pero cuando se presenta una decisión, tú realmente es donde evidencias en qué crees y en qué no crees, ¿sí? Tú puedes decir, yo voy a hacer esto porque yo sé que hay vida después de la muerte, o porque yo creo que hay un ser espiritual que me guía, o porque yo creo que existen los ángeles, y eso hace que tú tomes una decisión. Eso realmente constituye una idea valiosa y eso es parte del alma, ¿sí? Con esas es que te reensamblan. Entonces, eso es un equipaje muy grande en realidad, porque hay muchas ideas y conceptos que motivan nuestra vida cada día, cosas en las que creemos, que tú dices, yo creo en esto, así me digan, no, yo baso de hecho, mi proyecto de vida, mi decisión en esas cosas. Eso es el alma y con eso es que inicias al otro lado. Esa la cuida tú, Serafín. Y con el tiempo, allá en los mundos de estancia, o sea, en los mundos espirituales del primer nivel, digamos, al que accedemos después de esta vida, con el tiempo el ajustador te va soltando eh, el resto de tu memoria. Pero no vas a recordar todo instantáneamente ni te hará falta, ¿no? Eh, y se me olvidó, bueno, creo que te respondí o hay otra parte en tu pregunta. No, está Eh, bien. Espera, Aquí tengo la elección de poder saber que voy a seguir estudiando o mis aficiones allá, ¿no? sí, hay millones de cosas que seguir aprendiendo allá, ¿no? Entonces, vas a recordar todas las experiencias. Lo que pasa es que también, o sea, piensa que hay cosas de esta vida que de pronto son traumáticas, tenemos vicios de la mente, eh, cuestiones que más nos retrasan, que nos ayudan, son parte de nuestra experiencia de todas maneras. Entonces, esa es hipótesis mía. No es tan conveniente que las accedas apenas llegas al otro lado, sino que primero tienes que adaptarte allá, eh, trabajar con lo bueno, digamos, que llevas, que es tu alma, ¿sí? Como punto de partida, y ya poco a poco podrás reinterpretar, reevaluar y recuperar las demás cosas y ya las verás con otros ojos y de pronto ya no te retrasarán, te afectarán tanto. Entonces, supongo que es por eso que no recuerdas inmediatamente todo, solo lo de valor. Y bueno, el alma la cuida el serafín guardián, el ajustador se reencuentra contigo allá, eh, y la personalidad, tu esencia misma, se manifiesta una vez que todo eso confluye nuevamente. Entonces, y lo que se fusiona, que era la otra cosa que mencionabas, lo que se fusiona no es la mente, lo que se fusiona es tu El alma. personalidad con el ajustador. Esa es la fusión ujú, realmente. muy bien. Bueno, Lo que tenemos pasa, acá en orden. Ah, bueno, sí, Armando, sigue, sigue. es importante entender que en el alma es como que se va depositando toda la actualización que hacemos de esa personalidad potencial divina que nos otorgan al nacer. Nosotros somos los que la actualizamos, lo llevamos a los hechos. Por eso los hechos son tan importantes, no solo las palabras, Sí. los pensamientos. Y alguien preguntó que en dónde está ubicada el alma, ¿ya? En el libro a veces le dicen al alma la mente suprema. ¿Por qué? Porque realmente el alma es esa mente suprema y cuando despertamos al otro lado, bueno, aquí el alma debe estar haciendo parte de esa mente mecánica que se nos otorga, pero que sube de dimensión cuando los pensamientos son de valor moral. Entonces,
como que avanza otro escalón, pero hace parte de la misma mente universal, porque nuestra mente es una parte de esa mente universal. Entonces está dentro del alma, está dentro de la mente suprema, que es los pensamientos de valor moral que construimos gracias a la asistencia del ajustador. Había otra cosa que quedó suelta, pero ahora ya se me pasó. Perdón. Bueno, acá tenemos 3 intervenciones en orden para habida cuenta que 4, digamos, la de Normita, Marcelino, Redmi y una escrita de Haideb. Entonces le damos paso a Norma. ¿Qué quieres comentar? ¿A quién quieres hacerle una pregunta o una complementación? Gracias, Armando. Bueno, yo lo que A ver, mi resumen es que yo tomo la elección de hacer la voluntad del Padre porque tengo todos los elementos para hacerlo. Entonces, depende de mí hacerlo o no hacerlo. Entonces resulta que me encuentro con una cita que dice que aquel que haga, todo mortal que consciente o inconscientemente siga la guía de su ajustador, vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es eso de que inconscientemente, si previamente he asumido que yo conscientemente debo tomar una elección, tomar una decisión? Ahí sí no sé quién me la quiere contestar, el que quiera. Gracias. Porque, perdón, tomo la palabra, porque la gran Claro, mayoría del trabajo que nuestro ajustador hace con nuestra mente es inconsciente, nosotros ni siquiera nos damos cuenta. En la medida que la mente se va espiritualizando, empezamos nosotros como a tomar un poco más de conciencia y empezamos a preguntarnos y empezamos a buscar verdades. Y Dios es la verdad pura, por eso es que lo encontramos. Pero muy pocos seres humanos tienen conciencia de estar trabajando con el ajustador del pensamiento. Y si nosotros tuviéramos conciencia de todas esas maravillosas ayudas que tenemos con nosotros, como las mencionó Andresito, viéramos el gran valor de trabajar en compañía con ellos, nuestro avance y desarrollo espiritual se agilizaría más, sería muchísimo mayor. El problema es, recuerden que seguimos medio untados de todo el caos que sembró la rebelión de Lucifer, pese a todas las ayudas que nos han enviado para que nosotros por libre albedrío busquemos a Dios y hagamos su voluntad. Todo eso pesa también. No le echemos toda la culpa a la rebelión, pero tengamos en cuenta que vivimos dentro de costumbres, de tradiciones, de enseñanzas erróneas que ellos impusieron. Si me Y permite, quizá también el ajustador actúa en el consciente y en el plano inconsciente del ser. claro, Tiene la observación y luego le damos paso a Marcelino. yo quería solamente acotar algo importante, ¿no? Yo le hago una pregunta a Norma. Norma, ¿matar es mal o no? ¿Está mal matar? En nuestro actual momento en que está la civilización, sí, pero hubo épocas en que era Bueno, normal. Ok, ya, pero fíjate la pregunta que te hago. Matar, según tuyo, es mal, ¿ok? De alguna manera, por ejemplo, ayudar a tu semejante, a pesar que no tienes recursos, ¿es malo o te perjudicaría? No, ¿Por qué no? Estás haciendo tus recursos que no tienes y los estás dando a los demás. estoy compartiendo. Esa es justamente una situación y una respuesta inconsciente. Tu consciente es claro que tienes que servir y ayudar. Tu inconsciente te acaba de responder, no, porque tengo que ayudar. O sea, muchas de las vivencias nuestras a través del ajustador se mantienen en la inconsciencia. Y es a propósito, porque imagínense ustedes el diálogo diario que tendríamos que entrar en la cháchara con el pobre ajustador, lo volvemos loco, pues. ¿Y esto por qué? ¿Y esto de acá? Pero tú no me has dicho, pero me hubieras avisado, pero fíjate que tú tienes... Entonces hay cosas que no se registran, si no se registran en el inconsciente, para que quizás muchas veces la respuesta sea automática, no meditada. Yo no te hice una pregunta que tú no meditaste.
¿Me entiendes? Cuando yo te pregunté si matar era malo, me dijiste sí, lo razonaste. Pero cuando te pregunté, dije, ¿pero por qué vas a ayudar a una persona? Es inconsciente. Y esa diferencia chiquitita es la que está en nuestra mente. Por eso, lo que dice Isa, ¿no? El ajustador hace trabajo en tu sueño, cuando tú duermes, cuando tú estás en stand-by, cuando tú puedes... Tiene su chamba. El pobre trabaja, yo creo que más de lo que podría hacer cualquier otro ser espiritual, ¿no? Espero haberte contestado, Babita. Muy bien, muy bien. Bueno, damos paso a Marcelino, apreciado Marcelino. Muchas gracias, estimado Armando. Quiero felicitarte porque ha sido hoy bastante efectivo, Armando, y sobre todo los aportes que has dado ha sido muy interesante. También felicitar a Isabel, a Andrés y a Mayra. Muy interesante lo que se ha compartido y sumamente acertado, sumamente acertado. Quería solamente comentar algo que me parece bastante interesante referente a las preocupaciones que de alguna manera existen con respecto a las personas que se autodestruyen. Y entonces, en el documento 5 de la página 64, nos dicen los reveladores que el ser humano mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina mientras conserve la facultad de elegir, mientras conserve ese libre albedrío pleno, ¿no? De facultad de elegir. Dice, la sentencia del ser humano no está sellada hasta cuando haya perdido esa facultad de elegir la voluntad del Padre. Es interesante. Entonces dice, el corazón del Padre no se cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus hijos, son sus vástagos o hijos los que cierran sus corazones para siempre al poder de atracción del Padre cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su voluntad, es decir, pierden el deseo de conocerle y de asemejarse a Él. De manera de que siempre que se mantenga, aunque sea una pincelada de fe, hay la esperanza de continuar. Dice, eso lo confirman los reveladores en el documento 102, cuando se habla de los materialistas, los que siempre buscan la forma de predicar que Dios no existe, que simplemente existe lo que captan los sentidos y que todo lo que conduce es a la muerte y al sepulcro, más nada. Entonces los reveladores al final comentan algo muy interesante, dice, y toda esta condena de oscuridad y todo este destino desesperado se disuelven para siempre con una valiente pincelada de fe pintada por el más humilde e ignorante de los hijos e hijas de Dios en la tierra. Entonces, sumamente esperanzador, aun cuando indiscutiblemente uno observa al maestro resucitado que le dice a uno que quien no produce los frutos del Espíritu está muerto, pero es importante estar claro de que hay muchísima esperanza. Octavio comentó algo que me parece también muy interesante de lo que comentaron allí, que es que las personas normales o aquellos niños y niñas que no pueden tomar sus decisiones definitivas o que no les ha llegado el ajustador, pero mueren a una edad muy temprana, dicen que hay la esperanza de ser repersonalizados o revividos en un mundo que está en el centro de los 7 mundos de estancia, que se llama mundo de los finalistas. Hay guarderías infantiles allí, y allí cuando uno de los papás biológicos, el papá o la mamá, resucita en el primer mundo de estancia, inmediatamente se resucita o se revive ese niño o esa niña que murió muy prematuro. Y entonces, allí incluso en algunos casos, cuando no han recibido ajustador, reciben su ajustador y toman su decisión de ir o no ir, no ir al Padre, hacer o no hacer la voluntad del Padre. Hay algo muy esperanzador que es que cuando los papás biológicos en las visitas que hacen desde el primer mundo de estancia a el mundo número 1, que es el de los finalistas, se encuentran con aquellos que fueron sus hijos, son los abrazos que se producen impactos extraordinarios de regocijo que aún contagian a los seres celestiales. Y dicen también que cuando el papá o la mamá no tienen ese nivel de crianza, que efectivamente esa comisión de padres que le evalúa si tienen o no ese nivel, que entonces pueden cooperar con ayudar a criar a quienes fueron sus vástagos, y si no a otros, porque hay que capacitarse allí con esos niños con el nivel de crianza requerido para llegar al Padre. De manera pues que esto es, incluso dicen que cuando estos hijos tienen una posibilidad de continuar y le dicen sí a la voluntad del Padre,
pueden llegar a encontrarse con los que fueron sus papás y seguir adelante en este proceso de ascenso, cosa que es sumamente esperanzador y enormemente regocijante pensar en todo esto. De manera pues que nuevamente les felicito y a seguir adelante con mucha fuerza, a dar el todo por el todo, tal como comentó Isabel, para evitar cualquier tipo de desajuste en uno y por supuesto que sea el máximo trabajo con la posibilidad de cero fanatismo, de cero emocionalidad, o por lo menos que siempre haya una conciencia cada vez mayor. De manera pues que gracias nuevamente a todos y adelante en todo este impulso que Dios nos da en cada uno de nuestros corazones. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelino. Te damos la palabra. Redmi, no recuerdo tu nombre, me parece como Redmi 8. Y no recuérdanos el nombre. Buenas noches, creo que soy yo, ¿Cómo Ramón estás? Humberto Mora. Ramón, ¿cómo estás? Sí. Sí, muy bueno, mira, se conecta al ajustador de pensamiento porque algo que casualidad, que había quedado una respuesta pendiente del hermano Marcelino. Yo tengo un niño con 7 años, no camina, no gatea, no habla, pero siento que él se comunica conmigo telepáticamente, habla conmigo, tiene sus emociones, observa, y pues muy buena la respuesta que me dio el hermano Marcelino. Hay una respuesta que un hermano ahí pide, que es que si los ayudantes de la mente, indistintamente, si las personas hacen el mal o lo no bueno, pues aún están allí. Pues estuve una vez con un maestro que estudiaba Urantia y él me dice que sí, que quedaba allí, pero que eso que nos compone dentro de nuestro ser, lo que llamamos ajustador de pensamiento, se comprime, pero indudablemente queda ahí. ¿Ok? Se le respeta el libre albedrío a la persona. Y otra de las circunstancias que veía allí es que si cuando llegamos a ese plano de transición de los mundos de estancia, pues indudablemente allí se nos va a hacer borrados los recuerdos no buenos, porque no van a ser de propósito en esos mundos de estancias, pues. Gracias al hermano Marcelino por la intervención. Desde Venezuela, su compuesta orina, Ramón Humberto Mora, para ustedes. Ok, Ramón. Un comentario allí, recuerdo lo del tema de los artesanos celestiales, donde aquellas personas que han tenido aficiones artísticas pueden dedicarse, creo que 1000 años, a pasar por complementar y desarrollar sus talentos allí. Entonces, parte de nuestras virtudes también se preservan. Bueno, habría otra pregunta aquí, una pregunta de Haideb, que dice que en un momento de los panelistas se dijo que nadie ha regresado para contar, pero pone el caso de Jesús, que murió, fue y vino, y es un testimonio y una guía de la resurrección. Entonces, que si alguien quisiera complementar observación en ese punto. Esa pregunta fue hecha para mí, porque yo dije en algún momento que indudablemente en el tema de la supervivencia nadie ha ido y venido. Eso es cierto. Pero si me pones el ejemplo de el Maestro Jesús, bueno, pues estamos hablando del Hijo Creador, o sea, no era, Es un caso diferente. no era Periquito Pimpín, o sea, no era pues, ¿no? Nadie que pudiera ser tan simple pudiera hacerlo. Yo me refería a la generalidad de los mortales como nosotros, que no hemos ido y venido para contar o hacer un libro, como un post-libro de post-muerte. No existe. Por eso es que a través de la revelación, creo yo, que nos están dando como el alfabeto, ¿no? Para poder comprender paso a paso lo que significa lo que va a venir. Y quiero hacerle recordar que el maestro sí contó algunas cosas, no todas, a los apóstoles, que eran los más cercanos a ellos. ¿Y por qué los hizo? Porque creo que era un poquito como que desasnarnos, ¿no? O sea, era, te voy a explicar, y además tenía una santa paciencia de decirle, mira, esto, y algunos era otra vez te lo vuelvo a explicar, y otra vez te lo vuelvo a explicar. Gracias al sentido del humor del maestro, creo que tenía una maravillosa paciencia, pero no le pudo contar a ellos lo que conocemos de la revelación. No. O sea, no, si para nosotros es
bastante complicado entender la revelación con tantos años de estudio. Imagínense para los apóstoles, que no eran ignorantes, ¿ah? Pero que no tenían todos los recursos. O sea, ellos hicieron un curso súper intensivo de experiencia de vida para llevar el evangelio. O sea, en 2 años y medio tuvieron que aprender lo que nosotros en 70 años tenemos que aprender. O sea, ellos fue súper intensivo y a la práctica, y a la práctica, y a la práctica, porque no había otra manera para poder hacer la predicación y las cosas. Por eso creo que me tomó la libertad de decir, no creo que yo no conozco a nadie, ni tampoco tengo un escrito que, ahora, si alguien me dice, pero es que hay escritos que dicen que la gente regresa de la muerte y te da un testimonio, sí, pero es una experiencia muy personal. La supervivencia a nivel de la trascendencia de lo que nos dice la revelación, no solamente es esperanza, creo que tiene que ver mucho con esa esperanza y esa reafirmación de seguir el camino hacia el Padre. No hay otra. Creo que le puedo haber contestado. Sí, muy bien. Claro, uno es un ser descendente encarnado de carácter celestial y otro es un ser humano que va y vuelve, que rompe con esa consulta de muertos y de espíritus que se puede dar como una creencia popular. Le damos la palabra, acá Mm, estaba pendiente Yo, Liliana. Armando, si me permite, yo Sí, sí, así añadiría es, Andrés. brevemente que hoy en día están sumamente documentadas y se han escrito artículos científicos y recopilaciones con estadísticas de las experiencias cercanas a la muerte. Y ya la ciencia ha demostrado, y varios médicos, neurólogos han dado fe de ello, que aun cuando no hay actividad cerebral, se han construido recuerdos, o sea que la conciencia científicamente es un fenómeno que va más allá de la mente material y del cuerpo físico. O sea, necesariamente hay que concluir que hay una parte nuestra que es capaz de recordar, de almacenar información, de ser consciente y que no es material, porque las personas recuerdan muchas cosas que les ocurrieron, que vieron en momentos en que no estaban conectados, funcionando, digamos, en su cuerpo físico porque le estaban midiendo la actividad cerebral. Había ya muerte cerebral, no había incluso actividad eléctrica en el cerebro y sin embargo tuvieron experiencias. Entonces, aunque lo que cuenten puede variar y eso ya es otra Ujú, cosa, sí sabemos que hay algo más y la fuente de la conciencia está, o sea, somos algo más que lo físico, eso sí lo tenemos científicamente ya ujú. demostrado. Y tenemos una profunda certeza interior. Bueno, le doy paso a la pregunta de Andrea Liliana. Bienvenida, Andrea. Buenas noches. Ah, hola, Andrea. He tenido un poco mal el internet, entonces no sé si me puedan escuchar bien Sí, perfecto. y tengo la voz un poquito también afectada, entonces haré mi mejor esfuerzo. Bueno, cuando estaba comentando nuestro querido compañero Marcelino acerca de estas personas, estos niños que tienen mente subnormal, y entonces también estaban comentando de que luego allá en el otro lado, por decirlo de alguna manera, se van a encontrar con sus padres biológicos. Entonces recordé un caso el cual yo vi y me surgió una duda, pero puede ser una pregunta como tan fácil de responder o como tan difícil, pero yo creo que por sentido común creo que tengo la respuesta. Esta es una niña que sus padres la abandonaron. La dejaron, creo que en este tipo de instituciones donde dejan los niños para que alguien los adopte. Y esta niña, pues, en los meses cuando la adoptó mi amiga, le comentaron la triste noticia que la niña no tenía cerebro. La niña tenía tallo cerebral, pero no tenía cerebro. Bueno, el por qué, pues
De pronto la doctora, una de las especulaciones que se hacían, de pronto la mamá tomó algo para abortar y pues ocurrió este año, es una probabilidad. El caso es que esta niña pues no le daba mucho tiempo de vida y con todo el amor que le dio su mamá y su papá, esta niña pudo llegar, si mal no estoy mal, como hasta los 7 añitos, 6, 7 añitos, con todo el amor, cuando no le daban ni un año de vida. Un hombre de Costa Rica venía a visitarla, creo que era una vez al año, porque él tenía una hija igual, y él se quedaba asombrado de ver que esta niña no tenía cerebro, pero tenía emociones. Yo fui testigo de ver a Anita enojada, haciendo pataletas, contenta, feliz, tranquila. Pues es una forma de percibir uno la felicidad en un niño, ¿no? Es algo ya un tema como más de energía, pero también verla tranquila. Y entonces, sí, este señor venía de Costa Rica, él estaba estudiando este caso porque él era un doctor y él tenía una niña igual y pues le impresionaba ver de que la niña no tenía cerebro, pero tenía emociones. Y cuando escuchaba que su papá se iba a ir de viaje, la niña se ponía de no comer. Entonces, la niña, bueno, murió. Recuerdo que yo estaba embarazada, llegué al hospital y en ese momento veo a la mamá adoptiva de la niña llorando, la veo ahí, yo me acerco y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mi Dianita se me murió. Y en ese mismo momento me llama el doctor, me dice, Andrea Liliana, me llaman a revelarme el sexo de mi bebé. Entonces yo me preguntaba si Dianita cuando esté allá en este lugar, me imagino pues se encontrará con sus papitos si han evolucionado, si pues espiritualmente, si ya quieren a su niña, porque recuerdo que ellos pues la dejaron en este lugar para que alguien la adoptara y probablemente de pronto también quisieron deshacerse de ella durante el embarazo. Entonces, me imagino que se encontrará con sus papás biológicos y me imagino que se encontrará con su mamita adoptiva que la amó y su padre que la amó como se puede amar un hijo, que yo fui testigo de ese amor tan tremendo por esa niña. Entonces me hacía yo esa pregunta, ¿será que mi amiguita Miriam le van a decir, mira, aquí está su hijita? Me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí, era eso. Muy desgarrador el testimonio. Bueno, eso sí no sabría cómo contestarlo. No sé si alguno de los panelistas quisiera hasta ahorita pedirles también poder cerrar o si quieren continuar porque tengo que tomar un vuelo, pero alguien quisiera hacer una mención al caso planteado por Andrea Liliana. Yo opino que cuando muera el primer papá biológico, papá o mamá, él debe ayudar en la crianza de sus hijos, sean normales o anormales. Pero con los seres que amamos y que parten primero que nosotros, siempre hay un momento en el que nos cruzamos en alguna parte de nuestras próximas existencias. No creo que le digan, tome, aquí está su niña, porque eso no sucede. Pero sí, con los seres que conocimos aquí, que amamos y que nos amaron, en algún momento nos encontramos. Vamos a encontrar. Ujú. Olga, ¿tienes algún comentario final? No, es Entramos. cortito, mira, Sí. era lo que a mí me parece frente a ese juicio que abrió Andrea, de cómo esos padres van a responderle quizás a la chiquitita esta de que tuvieron. Entonces, una de las cosas que a mí en el libro me ha quedado siempre muy grabado en buena hora, ¿no? Que a ti cuando hay este gran juicio, te van a juzgar, tú tienes que explicar las motivaciones que tuviste para actuar de un determinado momento frente a un hecho aquí en la Tierra o conductas tuyas. Y eso me da mucha paz. Eso nomás. Bueno, muy bien. Armando, Bueno, hay una pregunta de Daniel que no ha sido respondida en el chat. la puedes leer, venga, es que no la he visto acá. Léela, Osvaldo, léela.
Correcto, dice Daniel. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre ego, alma y espíritu? Gracias por sus aclaraciones. Si alguno de los panelistas la resuelve, me parece muy bien. Panelista o no panelista también, si quiere alguno más intervenir. Pues yo sí, yo Ya lo es una puedo conversación abierta. que me Bueno, suena tanto la palabra, Armando. Sí, por eso me quedo Tenemos callada. 5 la tómala, minutos, Isabel. perdón. Bueno, Nos quedan 5 minutos. Bueno, bueno. esto es algo que los portadores de vida crearon en nosotros para que la criatura por impulso frente a cualquier peligro reacciona inmediatamente. Ujú. Por eso muchos nos quedamos Ujú. reaccionando como animales ante cualquier cosa que nos amenaza. El alma es la construcción que nosotros hacemos a través de nuestra experiencia de una mente superior o suprema, que es la que tiene toda la potencialidad de trascender. Y en esa alma es como si se archivara todo lo que nosotros logramos hacer real de nuestra personalidad divina que nos otorgó el Padre. El espíritu es la presencia misma de Dios Padre en la mente de cada uno de sus hijos capaces de tomar decisiones morales. Por eso dice que cuando la criatura, más o menos a los 5 años, hace su primera elección moral, automáticamente llega a esa mente un espíritu, el ajustador del pensamiento, y desde ese instante a esa personita la va direccionando siempre hacia arriba y hacia el centro en dirección de encontrar al Padre Celestial en el paraíso. Bueno, tomo la palabra porque nuestro Bueno, Armando no está. Marcelino, no, acá adelante, estoy. nos quedan 3 minutos. Bueno, no, acá Gracias, estamos hablando Angelita. ya. Sí, efectivamente, tal como comenta Isabel, sí, lo que tiene que ver con el ego, pues tiene que ver con esas herencias animales que vienen incluso del polvo, luego del reino vegetal, luego del animal. Entonces, esas herencias animales egoístas es lo que es nuestro ego, lo que se llama en el Apocalipsis las marcas de la bestia. El alma es un valor que se comienza a formar cuando la criatura, tal como comentó Isabel, toma su primera decisión moral, y el papá del alma es el ajustador, el fragmento divino que llega, y la mamá del alma es la mente que coopera por fe. Entonces ahí está el alma. Y el fragmento divino es el espíritu divino. En algunas oportunidades, muy pocas veces, aparece la palabra espíritu con E minúscula para referirse al alma humana. En algunos casos se le puede decir al alma humana espíritu humano, pero con E minúscula, nunca con E mayúscula, que le correspondería al divino ajustador, que es el fragmento que llega. De manera pues que eso quería agregar. Y Armando, nuevamente te felicito por la forma en que llevó esta noche el programa. Gracias, Marcelino. Mayram, ¿tú quieres cerrar con el último Ok. aporte a este programa? Darles solamente para agradecer a cada uno de los organizadores, a cada uno de los presentes también, porque son los que hacen que un programa pueda funcionar, y siempre pensando que cada día descubrimos algo nuevo, y eso es lo maravilloso de ser seres humanos mortales. Al final, si cometemos un error, tenemos que enmendar, y si enmendamos, creo que damos un paso adelante. Eso es. Muchas gracias por permitirme poder compartir algunas cosas. Yo quiero agradecer a los participantes, Andrés, Mayrán, Isabel, a los que han intervenido, a los que han asistido, por esta maravillosa experiencia que me ha enriquecido muchísimo. Y es un tema bellísimo, y a este formato que puede ser muy interesante para seguirlo trabajando y aprendiendo de él. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, Ustedes. Armando, a todos los panelistas Buenas también, noches a todos. Joelita, Haidev, en la próxima te contestamos, te damos respuesta, no que tú ves que el tiempo es así, ¿correcto? Entonces, discúlpanos por no haberte dado respuesta a todas tus preguntas, pero acuérdate que los sábados en la mañana, de 10 a 12 del día, Podemos Marcelino te continuar. responde todas esas inquietudes. Quiero decirles que para el próximo miércoles está Rafael Mondejar Castillejo, que va a ser nuestro ponente y nos va a hablar sobre la hermandad terrestre.
Por favor, no se les olvide. Y vamos a tratar de que todos los miércoles, el primer miércoles de cada mes, tengamos un conversatorio como este. Espero que les haya gustado. Bueno, entonces, Armando, ¿tú ya te despediste? ¿O cierra esto como buen moderador que fuiste? Y Lucy, cierra. Buenas noches para todos. Mil gracias. Buenas noches. Sí, Muchísimas señora. gracias. A todos un abrazo. Armando, Magnífico. Lucy, adelante. Cualquier recomendación sobre cómo mejorar este tipo de paneles, estamos prestos a recibirla en la forma, contenido, pero creo que fue muy interesante. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos.